Bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica. Siempre hacemos una reflexión de 10 minutos, vamos a un corte musical y luego a otra reflexión. Porque el propósito del programa Signos Vitales es que la gente conozca la Escritura, conozca el mensaje de Dios, conozca la Biblia, conozca el único camino que es Jesús, y conociéndolo a Él, van dejando tanta religión equivocada, tanta tradición equivocada, tanta idolatría equivocada, tantas imágenes, tantas estampas, tantas cosas que a la gente le dijeron que por allí era, pero por allí no es. Entonces yo no me voy a pelear con todo eso, sino que vamos a hablar de la palabra, hablar de Jesús, hablar del Evangelio, hablar de los profetas, hablar de la Iglesia Apostólica, hablar de la Biblia y del Espíritu Santo y dirigirnos a toda la verdad. La tarea, siento yo en mi corazón, la tarea mía es predicar a Jesús y su bendita palabra para que el Espíritu Santo obre en los oyentes. Nosotros llamamos a los oyentes buscadores o visitantes. ¿Por qué? Porque yo me imagino que usted se pone al frente del televisor en un programa como Signos Vitales porque tiene inquietudes, porque tiene búsquedas, porque tiene preguntas, porque tiene dudas. Entonces, nunca caeré yo en la trampa de pelearme con las doctrinas equivocadas de apóstoles y profetas o de evangélicos y católicos. No, vamos a proclamar el mensaje del Evangelio. Vamos a proclamar el estudio bíblico. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Jesús es el camino y el Espíritu Santo es el Maestro. Yo le voy a invitar al Salmo 16. Hay una pregunta. Si Dios es el dueño de todo, ¿por qué a unos les dio más y a otros menos? Si Dios es bueno, ¿por qué unos tienen más de lo que necesitan y otros no tienen ni para sus necesidades? Pues bien, esa pregunta la contesta en parte el Salmo 16, y le quiero decir a usted como buscador, inquieto de estos temas, que la miseria de los pueblos es una miseria espiritual. Repito, la miseria de los pueblos es miseria espiritual, porque Dios bendice, porque Dios es prosperidad. Entonces, ¿por qué usted no está bendito ni próspero? Porque no está escuchando al Dios verdadero. Así de sencillo. Yo casi que si tuviera una teoría para anunciar aquí, y es esta: la pobreza del hombre o de los pueblos y naciones no es pobreza de tipo material, es pobreza de tipo espiritual. Salmo 16 confirma eso. Mire lo que dice en la parte de la introducción, versículo 1, 2 y 3. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero no es el Dios de la religión A o de la religión B. No es el Dios del pastor A o del sacerdote B. Es el Dios de la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se encarnó y se reveló como hombre en Jesús. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Escúcheme, ojalá y subrayara ese verso del capítulo 16 de los Salmos. No hay para mí bien fuera de Dios. Ahí podría yo terminar esta reflexión. Quiero decirle, querido visitante y buscador, que no hay bien para nosotros
fuera del único Dios verdadero, que es el de la Escritura, que es el de Jesús. No hay. No hay para mí bien fuera de ti. Hay un filósofo alemán que es un clásico en las facultades de economía y lo estudian, que se llama Max Weber. Y él tiene una teoría, este filósofo. Él dice que los países que dejaron las religiones y las tradiciones y se volvieron al Dios de la Escritura y a la salvación en Cristo y a confiar en el Dios de la Biblia, o sea, los países reformados, fueron los países más bendecidos en el área material. O sea que la teoría del señor Weber confirma lo que yo decía al principio: la miseria de los pueblos es espiritual. Ahora, ¿por qué razón? Por una razón muy sencilla. Cuando usted conoce al Dios de la Biblia, al Dios que Jesús nos enseña, usted tiene que cambiar sus conductas morales. Usted tiene que cambiar sus conductas sexuales. Usted tiene que cambiar sus conductas familiares. Usted tiene que cambiar sus conductas laborales. Por ejemplo, las laborales: no hacer trampa, dignificar el trabajo. En los países de la órbita reformada y anglosajona, el trabajo es una dignidad, el trabajo no es una carga. La familia es un privilegio, es una responsabilidad, es una obligación dada por Dios a nosotros como padres, como esposos. Los hijos deben honrar a sus padres. La fidelidad no es una virtud que unos tienen y otros no la tienen, no. Es un mandato de Dios el serle fiel a esa relación. Miremos, por ejemplo, los presupuestos que se gastan los gobiernos en SIDA y en enfermedades de transmisión sexual. Yo quisiera tener aquí los datos estadísticos y verá que son inmensos los presupuestos que se gastan por enfermedades de transmisión sexual. Si nosotros nos volvemos al Dios de la Biblia, Él no permite esas conductas sexuales fuera del matrimonio. Por lo tanto, estaríamos ahorrándole gran cantidad de dinero a nuestros gobiernos, por lo tanto, seríamos un país que tiene más dinero. A ver, queridos líderes políticos, quiero hablarles a ustedes. La religión les puede permitir que sean religiosos y ladrones del erario público, porque nos han enseñado equivocadamente que el que peca y reza empata. Pero si usted viene al Dios de la Escritura, usted no puede meterle la mano al dinero sagrado si tiene una responsabilidad como político o como directivo. No puede. Entonces, la puntualidad, la familia, los hijos, la responsabilidad, la fidelidad. A ver, miremos un detalle: el emborracharse y ser irresponsable subiéndose al volante de un vehículo y genera accidentes. Eso empobrece los pueblos. ¿Cuánto tiene que lidiar un gobierno con las gentes que en forma irresponsable quedan lesionadas? ¿Qué es la guerrilla? Puede ser el producto de la rabia reprimida de un pueblo subyugado por gentes que no tienen escrúpulos de coger lo que es público como dinero y llevárselo para su propio beneficio. ¿Y cuánto mal le produce a un país la guerra? Un país está en peligro cuando el Ministerio de Guerra tiene más presupuesto que el Ministerio de Educación y de Salud. ¿Qué dice el verso 1 y 2 del Salmo 16? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. No hay para mí bien fuera de ti. Yo quisiera terminar la reflexión del Salmo 16 diciendo: querido Cali, querido Valle y querida Colombia, queremos bien,
en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en nuestro país, volvamos los ojos a Dios y empecemos por los directivos, por los políticos, por los educadores y por los papás y las mamás. ¿Y qué continúa diciendo el salmista? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios con minúscula. ¿Sí ve? Se multiplicarán los dolores y los problemas de los que sirven y adoran con diligencia a dioses ajenos, santería, fetiches, adivinación. Se van a multiplicar sus dolores. No recibiré sus libaciones, ni en mis labios tomaré sus nombres. Yo quisiera terminar con un ejemplo real en la historia que puede ofender un poco, pero de eso se trata a veces, de decir verdades que a veces sin querer ofenden. La isla que la componen Haití y República Dominicana, hay una gran diferencia. Está a un lado un país de mucho turismo, República Dominicana, y la frontera del otro es el país más pobre del mundo, Haití. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que en Haití hay vudú, engaño, idolatría, espiritismo, desenfreno, y es pobre. Por eso le digo, esto puede ser ofensivo. Y en el otro lado hay por lo menos temor y respeto a Dios. Y eso es lo que dice el verso 4. Se multiplican los dolores a los que adoran dioses ajenos. Y yo le invito a que usted siga leyendo y verá lo que dice. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Todo ayuda bien a los que conocen al Dios de la Escritura, al Dios de la Biblia. Y termina diciendo en el verso 10, porque no dejará nuestra alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿Sabe qué quiere decir? Todo el que cree en el Dios de la Escritura no quedará muerto, no dejará su alma en el Seol. Vencerá hasta la muerte, porque hay resurrección, vida eterna y una vida trascendental al lado de Dios. La miseria entonces no es material, la miseria es espiritual. Por eso seguiremos hablando desde aquí, para que la gente vuelva los ojos al único Dios verdadero.